Son 3 décadas de destierro y desunión, 30 años de duro exilio, extranjero domicilio. Qué pena de son que canta, errante generación. Muy buenas tardes, estimados televidentes, y bienvenidos a un nuevo espacio de Cuba y su historia. Hoy nos acompaña una personalidad, un ser humano, una mujer de proyecciones continentales. Me refiero a María Clara Ospina. María Clara Ospina es una destacada creadora colombiana, novelista, poeta, ensayista, historiadora, miembro del Pen Club de Colombia, gran conocedora de la política, tanto intelectual, diría yo, de nuestros países, como de la política ya activa. María Clara, es un placer que estés aquí. Muchas gracias, José. Me gusta mucho tu nombre, José Antonio, porque mi abuelo, el padre de mi madre, se llamaba Antonio. Entonces, muchas gracias. Para beneficio de nuestros televidentes, aunque tú has sido visita frecuente ya en programas de nuestro colega Enrique Córdoba. Correcto, así es, gran amigo mío, gran viajero. No, igual que tú. Sí, así es. María Clara Ospina nació en Nueva York, pero es colombiana. Ella es hija del expresidente de Colombia, Mariano Ospina, y de la destacada política y defensora de los derechos de la mujer, Berta Hernández. Así que es un placer que estés aquí, y también debo decir que entre tus obras tenemos protagonistas de la democracia. Doña Berta, que es una biografía de tu madre. Caligrafía de El viento, poesía. Entre la lumbre y el agua, poesía. Lenguaje de maderas talladas, poesía. Vitral de palabras, poesía. El sembrador de mariposas, novela. Y también Luna Rota, editorial Epidemia, poesía. Y un libro que tengo aquí, que va a salir en pantalla próximamente, que es el más reciente, ¿no? Ese es. Lunas Rotas. Lunas Rotas, que está, este es el primero traducido al inglés. Ya tenemos en pantalla las 3 obras que tú nos traes, entre la gran cantidad de obras que tú tienes. Te repito que es un placer que estés aquí, y es interesante conversar contigo, porque como dije al principio, eres una persona, eres una mujer de proyecciones continentales, muy ligada a la política y a la creatividad intelectual de nuestro continente. Mi primera pregunta para ti es, ¿cómo ves la situación intelectual de Colombia, de Latinoamérica, referentes a estas ideologías mesiánicas que están permeando el pensamiento de las juventudes? Bueno, yo te digo, nuestro continente es un continente muy fructífero. Como tú sabes, el gran boom le dio una salida a la literatura latinoamericana inigualable. Y Colombia fue pionera en ese tipo de literatura. Así es, y bueno, yo te digo Cuba también, porque igual al talento cubano es difícil encontrar. Yo creo que es una isla privilegiada, realmente. Yo muchas veces me admiro de la cantidad de talento que hay y que ha producido Cuba. Hay veces se sienta uno a leer sus grandes escritores y uno dice, wow, y en el exilio, lo que se ha visto en el exilio, tal vez por ese dolor de estar lejos, ¿no? El dolor hace que uno produzca cosas muchas veces superiores, porque lo impulsa a uno, uno escribe con el alma, y es maravilloso. A mí me sorprende la maravilla que produce Cuba y que siempre ha producido. Pero volviendo a eso, ahora naturalmente en Latinoamérica hay mucha gente nueva, muchísima, muy buenos, excelentes, en todos los países. Desde el punto de vista de poesía es maravilloso. Sin embargo, yo sí tengo una crítica. A mí, por ejemplo, como poeta, y como poeta de derecha, porque indudablemente yo soy una persona de centro derecha,
Y quiero acentuar la palabra centro porque en muchas cosas nos hemos ido fundiendo con una izquierda moderada, una izquierda sensata, la izquierda europea de los países escandinavos, tal vez, un poquito ignorante de lo que pasa en Latinoamérica, pero sin embargo, una izquierda que ha hecho bien para su pueblo. Paternalistas también hacia nosotros. No, pero sí, y un poquito metidos en lo que no les importa y no se deben meter, ¿no? Pero de todas maneras, ellos, por eso digo centro-derecha, no soy de extrema, no me gusta de ninguna manera la extrema. Es que tu postura es pragmática. Sí, pero te digo, me duele como poeta ver qué tanto se bloquea a los poetas de derecha, qué tanto todo es para los poetas de izquierda. La izquierda es muy fuerte en la literatura, es muy fuerte en la poesía, se la ha tomado, casi se la ha tomado, y los festivales, no somos admitidos los de derecha, muy pocas veces somos invitados, si somos invitados somos bloqueados. Bueno, y yo quisiera pensar que no es tanto por la calidad, sino por la posición política, como se reparten los premios. La posición política. Yo te cuento una anécdota al margen, porque tú eres la invitada. Hace unos años atrás, Jacobo Machover, de visita en Miami, ese cubano que vive en París hace muchos años, un gran intelectual, en un intercambio que yo tuve con él, te estoy hablando años 90, le dije, mira Jacobo, voy a presentar una obra a tal concurso, y me dijo, no cometas el error de decir que eres cubano de Miami, ponte una dirección de la Argentina, de Paraguay, pero no te la pongas de Miami. Eso es una porque buena no idea. Te leen. Eso es una buena idea. Y mira, es muy doloroso pensar de que porque uno es de derecha o izquierda, yo tengo un nombre, Ospina, que es reconocible, de la derecha. Pues porque mi padre, mi abuelo y mi bisabuelo fueron representantes. Mi bisabuelo fundó el Partido Conservador en 1858. Partido Conservador de Colombia. Entonces es muy difícil. Entonces hay veces le digo a un amigo que es de izquierda, que yo tengo muchos amigos de izquierda, le digo, ¿sabes qué? Yo voy a publicar este nuevo libro con un nombre distinto. Y él se muere de la risa y me dice, ¿por qué? Le digo, porque vas a ver el éxito que tiene. Y no es porque no tenga éxito, porque lleno todos los salones. Pero me sorprende que unas personas me dicen, qué maravilla tu obra, si ni siquiera la han leído. Y otras dicen, qué obra tan mala, y ni siquiera la han leído, porque yo soy María Clara Ospina, no porque hayan leído la obra. María Clara, ¿por qué esas ideas mesiánicas y irrealizables han permeado los centros culturales, universidades, o sea, el pensamiento de las juventudes latinoamericanas? ¿Cuál porque es el germen? Los jóvenes son utópicos, porque todo el mundo quiere la perfección, la idea de que todos seamos iguales, que es una idea permanente, que es una idea bellísima, pero es irrealizable. Es irrealizable porque no somos iguales, en el sentido de que sí somos iguales, pero entre más iguales, más desiguales. Tenemos talentos diferentes, tenemos deseos diferentes, tenemos sensaciones, personalidad diferente. Es imposible igualarnos. Para igualar al ser humano hay que anular su mente. Y eso es imposible, que eso es lo que intentan estas teorías de igualdad. Entonces sí deberíamos tener un tipo de vida aceptable para todos. Ese es el deseo de todo ser humano, es que su vecino sea y tenga lo que tiene. O sea, que no haya pobreza. La pobreza es tal vez uno de los grandes karmas de la raza humana. Y de la pobreza se nutren este pensamiento de extrema izquierda. Claro. De la pobreza, porque te prometen el cielo. Claro. Porque son son ideas fáciles mesiánicas de raíz religiosa, pero irrealizables. Así es muy triste eso. Y lo vemos surgir una y otra vez, y lo vemos surgir en países como Chile, que era el ejemplo de Latinoamérica. Pero es que Chile es el país más privilegiado de Latinoamérica, y no lo digo porque me lo contaron. Yo he estado muchísimas veces en Chile. Lo he recorrido desde el desierto, en el norte, hasta la punta, hasta Punta Arenas, al puro sur. Lo conozco de verdad, íntegramente. Hombre, qué país, qué gente, qué clase de igualdad hasta cierto punto. Tal vez las clases, tal vez los indígenas un poco menos
avanzados, menos integrados, tristemente, pero dijéramos la gran mayoría muy bien. Y ahora, ¿qué es lo que están pidiendo? Una clase media muy fuerte, que quiere más. Bueno, muy bien. Si salieron de la pobreza, si salieron de la miseria, como otros países latinoamericanos no han podido, y sin embargo ellos ahora están en una revuelta que va ¿a qué? ¿Va a traer beneficios? ¿Destruyendo las ciudades? ¿Destruyendo los pueblos? No. No, es que incluso las noticias, cuando la primera revuelta notificaban de que hubo grupos violentos que premeditadamente se dedicaron a asaltar comercios, a destruir propiedades al margen de las protestas genuinas. Dirigido por el Foro de Sao Paulo. Y eso lo han tratado de hacer en Colombia también. Las marchas de noviembre fueron marchas para destruir, no para promover una idea valiosa de unidad, de salir de la pobreza. No. Marchas para destruir las ciudades, para asustar a la gente. Porque los poderes de izquierda, como tú sabes muy bien, llegan al poder, ¿no? Las fuerzas de izquierda llegan al poder creando caos, creando pánico, creando que la gente se sienta tan asustada que no se atreva a responder. Intimidan a las personas. Claro que sí. Y una de las cosas que todas las personas pensantes deben recapacitar es: ¿vamos a dejar que esto suceda? ¿Vamos a dejar que nos destruyan lo poco que se ha logrado o lo mucho? ¿No? ¿Vamos a dejar que retrocedamos otra vez a una guerra entre nosotros mismos? No, eso no es posible. Eso no es posible. No nos podemos quedar callados un solo minuto. ¿Qué tanta influencia ha tenido el pensamiento castrocomunista en la sociedad colombiana? Toda. En la sociedad colombiana, en la sociedad latinoamericana. El propósito número 1 de la revolución de Castro fue exportar la revolución. Eso lo sabemos todos, lo sabes tú, lo sabemos todos, los de izquierda y los de la derecha. Pero ante el pueblo colombiano no están desacreditados estos movimientos guerrilleros, violentos, que promovió el castrismo. No lo conoce la sociedad colombiana, que son hechos a hechura del régimen castrocomunista. Lo que pasa es que la juventud que en este momento se levanta en el mundo, no tiene conocimiento de la historia, no tiene conocimiento de lo que pasó, no recuerdan. Por eso es tan importante los foros que permanentemente hablan sobre cómo era la situación antes. Por ejemplo, en Colombia, durante el gobierno de Álvaro Uribe, cuando se inició, cómo estábamos de mal, cómo las FARC estaban casi en control del país, cómo no se podía salir de las capitales, porque si uno salía una hora fuera de Bogotá, lo cogían en lo que se llamaba una pesca milagrosa y se lo llevaban. No importa si usted era pobre o rico, porque paraban los buses de los más pobres y bajaban a la gente y se la llevaban, o para coger a los niños jóvenes para que fueran a luchar en la guerrilla narcotraficante, porque era una guerrilla narcotraficante, bueno, o se la llevaban para las mujeres aprovecharse de ellas, o para pedir cualquier cosa, porque todo el mundo era presa fácil para las FARC y para sus obras. Bueno, entonces los jóvenes de hoy hablan en contra de Uribe porque no tienen ni idea de qué estaba pasando en su país, no sabe lo que pasábamos nosotros, lo que pasaba todo el mundo. Y luego durante la época de los 80, las bombas permanentes del narcotráfico, ese narcotráfico, promocionado y ayudado por la guerrilla, que luego fue ya su único negocio, cuando se terminaron los carteles o se semi-terminaron y se volvieron guerrilla también. Entonces, los jóvenes no saben lo que ha pasado en nuestros países en la parte de atrás, no sabe lo que pasó en ese principio de la Revolución Cubana y luego lo que ha sufrido el pueblo, porque no han ido, no lo han visto, no han visto sino el make-up, ¿no? La pintura que le han puesto a las paredes, no han visto qué hay detrás, no han visto qué hay detrás. La miseria y ¿sabes qué? El sometimiento del espíritu, el sometimiento de la mente. ¿Cómo enfrenta Colombia en este momento el gran éxodo de venezolanos? Mira. ¿Y cómo enfrenta Colombia la desestabilización que el régimen de Nicolás Maduro promueve dentro de Colombia? Lo cierto es que entre toda esa gente que entra, que
como nosotros los hemos recibido de la mejor manera que hemos podido. 1.600.000 personas, no me atrevo a dar la cifra si es 1.600.000 o 300 en este momento confirmados, han entrado. La mayoría nuestros hermanos. La mayoría son iguales a nosotros. No, si entre Colombia y Venezuela es que son los países más cercanos de Latinoamérica. Claro, la gran Colombia. Es que éramos la gran Colombia, Venezuela, Ecuador, Colombia, Panamá. Éramos una unidad, el gran sueño de Bolívar, ¿no? Y ahora los hemos ido recibiendo como se ha podido, pero entre esa gente viene gente entrenada para crear. Mira, en todas las manifestaciones que han habido, todas las protestas que han habido en Colombia, en los últimos 6 meses, 7 meses, desde que antes de posesionarse el presidente Duque, en todas se sabe y ya se ha cogido gente, igual que en Chile, que vienen venezolanos entrenados para crear caos. Solamente para eso, entran entre todos los que vienen, simplemente a buscar de qué comer, en dónde tener sus hijos, las mujeres, a buscar una aspirina, porque no tienen nada, nada. Nada, esto ha sido verdaderamente, es terrible, es que, mira, hay que verlos en las calles y valga la verdad que la sociedad colombiana los ha recibido muy bien, todo el mundo les da lo que puedan, pero estamos llegando a un punto de saturación tremendo. Hay ayuda internacional a Colombia para aliviar. Hay ofertas y hay ofertas en las fronteras. Ahora vamos a enfrentar, ¿qué vamos a pasar en este momento de crisis de salud? ¿Qué va a pasar con la entrada de coronavirus? Nuestra frontera es completamente permeable, porque es una frontera muy grande con Venezuela, es imposible de parar, hay montones, millones de pueblitos a través de todo el Arauca, todos los llanos, todo eso, es imposible de controlar. Y allá no hay medicinas, es que ni siquiera hay algodón en las clínicas, como te digo, no hay aspirinas. Las mujeres vienen a tener sus hijos, a parir en Colombia. Entonces, yo no sé qué va a pasar con cómo se puede bloquear que no entren los enfermos. Que es indudable que el régimen los va a mandar para allá porque no tiene cómo hacer. Colombia los va a recibir y van a pasar hacia el resto de Latinoamérica. Ahora, hablando un poquito de ti más personal, ¿cómo combinas tú esa parte social, política, militante, de preocupación que tienes, tanto humana como política, con tu creación, sobre todo poética? Porque eres una poeta de una sensibilidad muy fina, sí, y de una observación exquisita. ¿Cómo tú combinas eso? No, verdaderamente en la poesía me alejo de la política, hasta donde sea posible. Sin embargo, este último libro es en contra de la violencia contra la mujer, los femicidios. Y la violencia en general, los femicidios están mencionados aquí, todos estos tumbas que se están encontrando en México, en Colombia, en diferentes partes de Latinoamérica. Pero México hoy por hoy, mira, desgraciadamente es la nación que lleva el primer lugar en feminicidios. No, fíjate, cuando estuvimos en la reunión del PEN en Guadalajara, en la feria de Guadalajara, que tú sabes que es la más importante feria de hispanoparlantes en el mundo, las manifestaciones en México, cuando pasamos por Ciudad de México para ir a Guadalajara, de las mujeres demandando que el presidente, que AMLO hiciera algo en contra de los femicidios. Y él dice, sí, vamos a hacer, pero no hace. Y todos los días mueren mujeres que se cayó de un balcón. No se cayó, la empujaron. Todos los días se encuentran tumbas de mujeres. ¿Qué está haciendo el gobierno para proteger a las mujeres? ¿Ah? En Colombia la situación no es tan grave. La situación no es tan grave desde el punto de vista de femicidios, pero es muy grave en cosas como, por ejemplo, que la JEP, que es la justicia provisional que se hizo después del acuerdo con las FARC de paz, la JEP no ha querido tener en cuenta los crímenes sexuales contra las mujeres. Entonces hay una fundación que se llama Rosa Blanca, que son todas estas niñas que fueron sacadas de sus casas por la guerrilla que llegaba a los pueblos y había niñas de 12, 13 años y se las llevaba como esclavas sexuales. Y estas niñas ya son mujeres
muchas de ellas que quedaron estériles, de los abortos que les Es hicieron otra cuestión forzados. que fue noticia mundial. No, es que esto es, en un momento dado, como la guerrilla embarazaban a estas niñas y las hacían abortar por la fuerza. Por la fuerza. De cualquier manera, muchas de ellas quedaron estériles, otras tienen 1 o 2 hijos. Muchas murieron en esos abortos. Muchas murieron y ellas cuentan ahora y lo han contado ante las cortes internacionales y las cortes internacionales parecen ser ciegas, sordas y mudas. ¿Dónde está la defensa de la mujer? Estas mujeres están contando, son víctimas. ¿No se supone que se hizo este tratado en parte para proteger a las víctimas? Ni siquiera han sido muchas de ellas aceptadas como víctimas formales. Esto es increíble. Entonces, a ver, esta JEP, ¿no? ¿Para dónde va? ¿Qué es lo que está juzgando? Bueno, la JEP tiene una agenda política. Te encuentras que en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU tienes un país como Cuba, que integra la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. La Venezuela de Nicolás Maduro. No. Hoy en día yo creo que países democráticos son muy pocos los que quedan dentro de esa Comisión de Derechos Humanos. Así que... Es que mira, el comunismo, porque es comunismo, ellos se llaman ahora movimientos sociales del siglo XXI y todo eso. El comunismo, que se camufla con cualquier nombre que tú lo quieras buscar, ese comunismo fracasado, que tiene que cambiar su nombre porque fracasó totalmente en el siglo XX, porque no hubo un solo país que después de ser comunista saliera adelante glorioso. Vemos a una China. Esa China lo que tiene es una restricción tremenda, pero un poder económico que no tiene nada de comunista, absolutamente nada. Es otra teoría distinta, una teoría diferente. Es una dictadura fascista, sí, completamente. Pero bueno, en todo caso, entonces tienen que cambiarse de nombre, se inventan nombres nuevos para volver a sacar la misma recalentada idea. Se reciclan constantemente. Se reciclan Y permanentemente. tú mentabas el foro de Sao Paulo, que eso fue un reciclaje a nivel continental de las ideas comunistas. Claro, eso es todo. Lo venden con una idea diferente, con un nombre distinto, porque no pueden decir comunismo porque, wow, fue tal el fracaso total de la idea que ese nombre hay que borrarlo, ¿no? Y lo han logrado hacer, poniendo toda clase de eufemismos, como ahora, los secuestros en Colombia, los secuestros que... ¿Cuántas personas murieron en los secuestros? ¿Cuánto se sufrió? Pues la JEP, la famosa corte para juzgar a toda la gente que vaya y diga la verdad, ¿no? Entonces ya no las llama secuestros, sino retenciones. Pobrecitos, los retuvieron y si se portaban mal los castigaban poniéndoles cadenas por años y dejándolos sin comida y violaciones, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata esto? Y muchos de esos torturadores, de esos inquisidores, hoy andan libres. No solamente libres, hay unos en el Senado. Hazme el favor, ¿no? Bueno, yo acepto. ¿Entregaron las armas? Muy bien. Yo estoy contenta de que hayan entregado las armas. Pero un crimen es un crimen. Pero hay que cosas como la violación de una niña que se la llevan y la utilizan. Hay que oír a estas mujeres de Rosa Blanca. Me gustaría que en algún momento las trajéramos a este programa, contando cómo se la llevaron y cómo la cogía primero el capo, el jefe, y luego la repartía entre los hombres. Derecho de pernada. Por Dios, no, esto era terrible, así es. Esto ni que estuviéramos en el medioevo. No, terrible, la situación de la mujer. Este libro es sobre eso, no solamente ese tipo de violencia, lunas rotas, Luna es la mujer. No sé si te animarías a leer algún poema de Luna Rota. Sí, de pronto sí, pero no sé, tal vez, no sé si uno sobre la violencia contra las mujeres, hay la violencia con ácido, y también hay la violencia política que yo viví cuando era niña. El que tú escojas. No, pues no sé, vamos a ver, hay tanto... Es muy duro todo, porque es que la violencia es muy dura. Entonces, y están en inglés y español, que es muy... No sé si leemos uno más político o menos político. ¿Tú qué opinas? Eso es a tu criterio, a tu sentir. Este es realmente contra la violencia sexual contra la mujer. Es el primer libro, es el libro que encabeza. Es muy sentido, me parece a mí. Pero no es político, y sí es. Recogeré naranjas en silencio y oiré como las otras cantan, igual que lo hago siempre. Tengo la garganta seca
y el alma colgada de una luna rota. Ya no cuento los años que han pasado, pero recuerdo la violencia que destruyó mi vida. Siento garras en el vientre y asco en la boca. Hace años se arrugaron mis manos, mas aún conservo el ardor en la garganta y las venas vacías. Recogeré naranjas en silencio mientras las otras cantan. Precioso poema. María Clara, a pesar de todo, has hablado muy realmente, con quizás cierto grado de impotencia frente a la situación que se está dando en nuestros países. Pero yo te preguntaría, ¿al final eres optimista o eres pesimista? Yo soy optimista porque, como hablo siempre, el espíritu humano es incomparable e inconquistable. Nadie nos va a detener. Y sobre todo que yo creo que nos estamos empezando a dar cuenta de que esto es en serio, que tenemos que defender lo que queremos, el derecho a la libertad, el derecho a ser quienes queremos ser, el derecho a trabajar por nuestros pueblos de una manera honrada y decente, a irnos en contra de una corrupción que está siempre en estos gobiernos de izquierda, siempre camuflada, siempre llenos de privilegios, porque una de las cosas que la gente tal vez no entiende cuando no ha ido a los países que han sido comunistas es la cantidad de privilegios que tenían las clases altas. Privilegios feudales. Totales. Le llamaría yo. No, mira, es que cuando yo he conocido países comunistas, lo primero que uno va es en dónde es que van sus directores, de quiénes eran las dajas en Rusia, quiénes tenían las casas, quiénes tenían la comida, quiénes tenían todo, y quién tenían verdaderamente, pero apachurrado, el pueblo. Eso en Cuba existe hoy en día. El pueblo. Una clase, Cuba es el mejor ejemplo que hay en el continente latinoamericano de la consolidación de esa nueva clase, porque en Venezuela aún están en proceso, aunque han robado mucho. No, pero en Venezuela hay los millonarios que han apoyado el régimen y que son millonarios. ¿Dónde tienen la plata? En Estados Unidos. ¿Y qué pasa? Porque Estados Unidos no la busca. Es muy fácil encontrarla. ¿O no? Yo no sé. No, se dice que la andan buscando y que han incautado muchos capitales. Sin embargo, con los castristas no pasa eso. Y los castristas tienen mucho dinero, la élite castrista, en estos momentos. Y es una clase completamente feudal. No queda otro calificativo. Nos queda un minuto y quisiera escucharte, quisiera que hablaras con nuestros televidentes. Tú sabes que Miami es un crisol de nacionalidades latinoamericanas y tú eres una digna representante de todas nuestras naciones. No, yo lo que diría es, tenemos que estar atentos a lo que está pasando en nuestros países, tenemos que estar atentos a una influencia europea que muchas veces no nos conviene, porque, a ver, ¿qué sabe Europa de realmente lo que está pasando en nuestros países? Mira, estamos viendo España, unos jóvenes salir a decir que su héroe es Castro. A ver, ¿ustedes no saben lo que pasó en Cuba? Esto es increíble. Mi querida María Clara, se nos acaba el tiempo. Ha sido un placer que hayas compartido hoy aquí en Cuba y su historia, y siempre que vuelvas a Miami, esta es tu casa. Miami es mi segundo hogar. Viva Cuba libre. Gracias. Y ustedes, queridos televidentes, sin más, hasta la próxima vez. Son 3 décadas de destierro y desunión, 30 años de duro exilio, de extranjero domicilio. Qué pena de son que canta mi errante generación.